Amigos de BPI, continuamos desde el Seminario de Comunicación Política en tiempos de crisis y esta vez vamos a conversar con Raniero Cassiani, quien pues también es parte de este panel de conferencistas. Un punto o un tema bastante importante es la movilidad que usted va a tocar en este seminario. ¿De qué se trata esto? Bueno, cuando hablamos de política, hablamos de que necesitamos que la ciudadanía se movilice en función de llamar al electorado, de que participe, de que sea un activista real que ejerza la ciudadanía. Entonces, hablar de movilización en la Venezuela del siglo XXI, en la Venezuela en que estamos hoy, es bastante complejo, porque encontramos que ya los actores políticos no están movilizando, sino son las necesidades lo que está obligando a la gente a movilizarse. Es decir, las protestas que día a día se manifiestan a lo largo y ancho del país es una expresión genuina de cómo sin el liderazgo político, sin los actores políticos, la gente está saliendo, pero además vamos a ver por qué está saliendo. Está saliendo por necesidades fisiológicas y un poco nos tocó, para hablar de movilización en Venezuela, en estas circunstancias, filosofar un poco, hablar de revisar un poco la condición humana que Hannah Arendt nos hablaba, que habla de 5 elementos esenciales para el ser humano. El primero, nacen, todos nacemos, todos morimos, es la segunda. Pero después hablamos de la labor, que es todo lo que necesita y lo que nos mueve según nuestro cuerpo, es decir, comemos, vamos al baño, necesidad de amor, o sea, todo eso que son necesidades fisiológicas inherentes al ser humano. Luego tenemos el trabajo, que es todo lo que nos construimos a través de las manos, es decir, nuestro empleo es parte de esa esfera privada, porque el empleo que nosotros ejecutamos y ejercemos, pues recibimos un dinero de ella y podemos facilitar nuestra vida a través del trabajo. Luego tenemos un tercer elemento, un quinto elemento ya, y este corresponde a la esfera pública. Hablar de la esfera pública es que es la interacción ciudadana, es la interacción entre dos hombres, entre dos mujeres, entre hombres y mujeres, debatir en lo público, debatir en las plazas, esa acción que nos hace ser feliz, porque depende de la libertad. Esa acción desapareció en Venezuela. O sea, hoy los venezolanos no tienen, los que viven acá en Venezuela, los que viven en este territorio, no tienen la libertad de poder decidir qué van a comer. No tienen la libertad de decidir que con un dinero ir a comprar. Entonces, esta esfera se desaparece. Pero tampoco tenemos el empleo. Porque es que yo puedo tener un empleo, pero no cumplo con mi empleo. No cumplo con esa satisfacción que me hace ser mejor profesional. Porque yo no puedo cumplir porque estoy pendiente de satisfacer mis necesidades básicas, que es alimentarme, que es beber, que es poder saber qué voy a comer mañana. Entonces, ¿cómo movilizamos a una sociedad así? Que vamos a ver la pirámide de Maslow y vamos a entender que solo el venezolano está en la última base de la pirámide. Solo nos movemos por las necesidades fisiológicas. Pero entonces, como contraposición, tenemos un país dividido. Y un país dividido no solo desde la oposición. Uno dice, bueno, la oposición está dividida. Está Concertación por el Cambio, está la Mesa de la Unidad, está Frente Amplio, está Soy Venezuela. Pero el chavismo también, el gobierno también está dividido. Una de las Fuerzas Armadas Nacionales no encuentra ahí a una sola unidad monolítica, ellos están divididos, está dividido en las milicias. Entonces, eso no lo hemos comprendido. Entonces, nuestro mensaje tampoco desde el punto de vista político está llegando a la gente porque no se conecta, porque no estamos consultando, porque además tenemos planes cortos, no visualizamos hacia dónde va. Entonces, eso es lo que está pasando para poder comprender en la movilización qué va a movilizar, cómo lo movilizamos. Bueno, vamos a hablar de 9 principios que tienen que estar presentes en la conferencia y los espero a las 3 de la tarde. Esta movilización de la que usted habla, que ya vemos que la sociedad no está esperando a un líder, a una figura para poder salir a las calles, pudiese pasar lo mismo que pasó, por ejemplo, en Ucrania, donde la misma sociedad movilizó o quitó a quienes eran los líderes de ese momento para ellos mismos tomar el control. Mira, fíjate qué buena pregunta, porque uno de los debates que nosotros nos planteamos es: la gente está siguiendo los liderazgos, y no estamos hablando solo de Venezuela, estamos hablando de un contexto global. Cuando nosotros vamos a campañas electorales fuera de Venezuela, tenemos que comprender que la sociedad hoy no se mueve por un líder.
Hoy la sociedad se mueve por una causa. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos por una causa, no porque ejerció un gran liderazgo. Macron en Francia ejerció una causa, no porque fue un gran liderazgo. Mauricio Macri en Argentina es una causa, no fue un liderazgo. Andrés Manuel López Obrador fue la gran causa. ¿Cuál era la gran causa de Andrés Manuel López Obrador? Acabar con el status quo, acabar con el sistema de partidos, decir que era algo nuevo. Y no lo dijo ahorita, tiene 16 años aplicándolo. Y ahorita fue que pudo ganar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, uno, la gente está buscando la causa cuál seguir. Cuando en las manifestaciones del 2017 salieron la gente, salió fue por una causa. Cuando en el 2007, la generación de los estudiantes, esa generación que se hizo de ahí liderazgo, que surgieron líderes que hoy reconocemos, esa generación no salió por un liderazgo, salió por una causa, la causa de la libertad de expresión. Entonces, eso es lo que se ha perdido. No hemos encontrado la causa porque todavía nos estamos debatiendo si ir o no ir a las elecciones. Nos estamos debatiendo en buscar culpables. El culpable siempre es externo, el culpable nunca somos nosotros. O sea, no hay la humildad del reconocimiento de los errores que este. Quizás el último gran líder que tuvo Venezuela fue Hugo Chávez. Quizás fue el único, y tanto es así que Chávez se ha convertido en una causa para mantener el gobierno. Que también ha sido una estrategia, que quizás no es coherente aún, que quizás la gente ya no se sienta igual, pero todavía mantiene un nicho electoral porque le está hablando a ellos, defendiendo a esa causa que significó Chávez. Pero realmente ya no existe eso. Entonces, con respecto a tu pregunta, claro que puede salir, pero para que eso pueda salir tiene que haber una gran causa de unidad nacional, y no la hay. No la hay, a pesar de que todas y cada una de las protestas se parecen, pero no son iguales. Todas las protestas tienen el mismo sentido, que es reclamar un derecho, pero no son capaces de reclamarlos en lo global. Incluso, la mejor quizás de esta última época es el gremio de las enfermeras, que están diciendo, si no hay, renunciamos todos, pero renunciamos todos. Hay una capacidad de sacrificio, hay una capacidad de unir. Eso es un ejemplo que tienen que escuchar muy bien los actores políticos para mejorar su discurso y mejorar su mensaje y sobre todo mejorar a esta nación. ¿Y cómo hacer entonces para capitalizar esa causa? Primero porque son varias, hay distintas causas sociales, económicas, de alimentación, enfermeras, profesores, son muchas. ¿Cómo capitalizarla entonces? Primero, escuchar. No está escuchando la dirigencia. Hay un gran amigo que dice, un consultor venezolano que está fuera del país, que dice, Orlando Goncalves, un abrazo a Orlando. Él dice, no es casualidad que tengamos como seres humanos 2 ojos, 2 orejas y 1 boca. No es casualidad porque nosotros tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a observar. No podemos seguir haciendo política como hace 40, 20, 30 años cuando ha cambiado tanto. Es más, no es la misma política hoy hace 4 años. ¿Cuál es la diferencia? BPI, por ejemplo. BPI es un ejemplo. BPI que con un teléfono celular hoy puede hacer una transmisión a través de las redes sociales. Hace 4 años BPI no existía. Eso es una gran diferencia. Entonces, las redes sociales cada vez son de mayor impacto. La gente cada vez sigue menos los liderazgos. Cada vez los partidos políticos no han encontrado su esencia en esta nueva etapa, y no solo Venezuela, sino a nivel global, porque no han comprendido que ya no articulan las demandas de la sociedad, porque la sociedad puede demandar a través de las redes sociales. Ahora tienen cómo los partidos se reinventan. Bueno, escuchando, sabiendo interpretar, generando el mensaje adecuado. Fíjense una cosa, Donald Trump en los Estados Unidos, cuando impuso la causa de la migración y del muro, no estaba entre los primeros 5 problemas de los Estados Unidos. Pero él la impuso en la agenda y logró que fuera su línea transversal en cada uno de sus discursos. Y logró que los candidatos que compitieron con él lo convirtieran en el debate. Esos son un ejemplo de cómo podemos transformar la situación. Y la verdad, sí hay causas que son comunes. Porque ahorita hay una causa común, la esperanza. El venezolano se decía, recuerdo, hace 20 años, estaba yo todavía en el liceo, me decían, Venezuela tiene desesperanza aprendida. Yo creo que la desesperanza que hay hoy es peor que la de hace 20 años. Hoy no hay esperanza.
Y la esperanza puede ser la causa que movilice, porque primero nos movilizamos por emociones y nadie en este momento nos está emocionando, salvo la rabia, la frustración de no contar con mis productos básicos para yo vivir. Estamos en un foso entonces porque estas emociones se transforman de rabia, pasa a ira y así puede venir cualquier otra situación. ¿Estamos en un foso en este momento? Siempre se puede estar más abajo de lo que se piensa. Y eso es algo, un ejemplo y es una moraleja de lo que nos ha dejado Venezuela. Yo recuerdo, hace 10 años decíamos, peor no podemos estar. Hace 5 años decía, pero peor no podemos estar. Hoy todavía hay gente que dice, peor no podemos estar. Señores, se puede estar peor. Se puede estar peor. Y se puede estar peor si nosotros no terminamos de comprender cuál es nuestro rol como ciudadanos, nuestro rol como activistas y dirigentes políticos. Y cómo debemos salir de eso, como siempre se han salido en las grandes crisis, con la esperanza. Decía Churchill en la guerra contra Hitler que no había que negociar, que no había que lanzarse contra el tigre cuando te tiene mordido prácticamente, que había que buscar la esperanza. Y un gran hecho, un gran hito como fue rescatar de Dunkerque a todos los soldados británicos, incluso soldados franceses, fue un hito de esperanza. Ese hito de esperanza hay que construirlo. Y ese hito de esperanza es la que nos va a hacer salir del foso para no seguirnos hundiendo. Bien, escuchamos las declaraciones de Raniero Casoni. Él también el día de hoy es parte de los ponentes en este seminario de comunicación política en tiempos de crisis. Él hace un llamado pues a los sectores a capitalizar las causas de esta situación y a entender que en este momento se necesita la esperanza para poder salir de la crisis del país. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.